La semana pasada, si ustedes recuerdan, celebrábamos la Epifanía del Señor, la manifestación de Dios al mundo. Veíamos a un bebé, a Jesús. Miren, todavía acá lo tenemos. Después de hoy, terminando esta misa, pues toda la decoración de Navidad se va a ir, y la próxima vez que vengan, pues ya nada de esto va a estar, porque empezamos el tiempo ordinario, ¿verdad? Así que este domingo terminamos un tiempo, pero también se comienza otro. Entonces, cuando vemos de la semana pasada ahora, cuando escuchamos en el Evangelio, pues vemos la semana pasada un bebé, a Dios que se hizo carne, y ahora ya lo vemos a un Jesús de 30 años, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está todo aquel tiempo? En realidad, cuando vemos la Biblia, no nos habla mucho de la vida de Jesús, de su crecimiento. Después del nacimiento, después de los Reyes Magos, y eso solamente se menciona cuando se pierde en el templo, cuando tenía como 12 años, ¿verdad? Y después de ahí, pues no se sabe nada hasta ahora, que se va a manifestar para empezar su misión de redención. Porque durante todo ese tiempo, a lo mejor Jesús pues hasta pasaba de desapercibido, no era muy popular. De hecho, Juan el Bautista ya era más famoso que él, porque él estaba bautizando en el río Jordán, y se dice que venían de muchos lugares a bautizarse. Yo me imagino que había una línea, una cola de personas ahí esperando ser bautizados por Juan el Bautista. ¿Alguno de ustedes antes ha estado formado así por horas esperando algo? ¿No? ¿Nunca? Sí, sí, ¿verdad que sí? Entonces, yo imagino que él estaba, Juan el Bautista, en el río y estaba bautizando, venían todos. Por eso es que digo que era popular, porque venían muchos. E incluso este evangelio que leímos es de Lucas, pero si ustedes leen del evangelio de San Juan, dice que los judíos hasta enviaron a los sacerdotes y a los levitas, porque querían saber quién era este. Acá dice que pensaban que él era el Mesías. Precisamente esos sacerdotes y levitas que fueron enviados también le preguntaban, pues ¿quién eres tú? ¿Por qué estás bautizando? ¿Acaso tú eres el Cristo? Y Juan les respondió, no. Él fue claro, yo no soy el Cristo. Le preguntaban, ¿eres Elías o eres el Mesías? No, no y no. Entonces le dicen, ¿y por qué tú bautizas? Primero, Juan Bautista bautizaba porque era este bautizo donde la persona quería, o estaba dispuesta más bien, el que iba a ser bautizado, a cambiar de vida. Era un bautismo de conversión, pero no era un sacramento como lo conocemos ahorita. Esa es la diferencia. Entonces, antes de Jesús existía el bautismo. Antes de Jesús que fuera bautizado, bautizaba Juan el Bautista. Y cuando van los sacerdotes y levitas y le dicen, ¿con qué autoridad estás haciendo esto tú? Porque seguramente ellos también hacían ese rito judío de bautizar cuando alguien quería entrar al judaísmo. Se limpiaba de una manera y después recibían la circuncisión, y así entraban en el pacto de Dios. Entonces, Juan el Bautista primero hacía esto porque él descendía de un sacerdote, Zacarías. Zacarías era sacerdote, y como Juan el Bautista era el hijo, pues por esa razón también Juan Bautista era sacerdote, porque el sacerdocio se heredaba se pasaba de generación en generación. Entonces, esa era la razón, pero lo que tiene que quedar claro acá es de que no es el bautismo que conocemos ahorita como sacramento. Ahora podemos entender, entonces por eso se bautizó Jesús, porque no era un sacramento,
porque el sacramento quita el pecado original, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿Jesús tenía pecado original? Entonces no necesitaba bautizarse, pero lo hizo, ¿por qué? Porque no era el sacramento. Lo cual quiere decir, el bautismo sacramental fue inventado por la Iglesia Católica, ¿sí o no? Una preguntita ahí nomás. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ah? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Sí? ¿Alguna vez a un papa se le ocurrió, pues vamos a hacer este sacramento? No, acabo de decir que después de Jesús se convierte en sacramento. Es Jesús quien instituye todos los sacramentos, porque el bautizo que va a dar ahora Jesús, lo dice Juan el Bautista, es con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo los va a purificar y entonces reciben la salvación, un sacramento de salvación. Todos los que estamos bautizados, al momento de ser bautizados, es como si fuéramos directamente al cielo si algo pasara ahí. Recién bautizado, el que esté recién bautizado, perdona todos los pecados, y si algo pasara en ese momento o antes de cometer alguna falta, un delito o un pecado, se va al cielo, porque es un sacramento de salvación. Entonces, el problema está cuando después de bautizados conocemos el pecado. Y por eso Jesús instituye otro sacramento. ¿Cuál es? La confesión, la reconciliación, para podernos otra vez liberar de eso. Entonces es Jesús el que instituye los sacramentos para el beneficio de las almas, para el beneficio de nosotros, porque Él lo único que quiere y desea Dios es la salvación de todos nosotros. Así es de que por esa razón también ustedes recuerdan a lo mejor un pasaje donde habla la Biblia que Pablo está en Efeso, y le pregunta a unos discípulos: ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y ellos le contestan: pues ni siquiera sabíamos que se recibía el Espíritu Santo. Entonces él les contesta Pablo: pues ¿qué bautismo recibieron? Y ellos le dicen: el de Juan el Bautista. ¿Qué quiere decir? Que entonces ellos tenían que volver a recibir, o más bien recibir el bautismo de Jesucristo. Después dice ahí, es en Hechos 19, del 1 al 7. Si ustedes leen eso, Él impone las manos, reciben el bautismo y ellos se reciben el Espíritu Santo. Entonces hay dos tipos de bautismo. ¿Recuerdan la línea que les dije donde estaban formados? Imagínense Juan bautizando y Jesús en media línea, estaba la línea y Jesús por allá esperando su turno. Juan el Bautista bautizando, llega Jesús su turno, y Él ahora lo que va a hacer es, al sumergirse al agua, Él trae la gracia y la santificación al agua con que después todos nosotros vamos a ser bautizados. Esa es lo que hace Jesús. Y los después de Jesús, si los bautizó en esa línea, los bautizó a lo mejor Juan el Bautista, ya de acuerdo al otro bautizo, pues bueno, ya recibieron el Espíritu Santo tal y como se ve acá que sucede. Entonces los que pasaron primero tuvieron que formarse a la línea otra vez. ¿Eso les ha pasado? Lo importante acá de todo lo que le estoy diciendo es que el bautismo es lo que nos incorpora a la iglesia, es lo que nos hace hijos de Dios, es lo que nos hace herederos del reino. El bautizo es el sacramento tan importante que quita todos los pecados. Cuando ustedes se refieren a Dios en oración por alguna necesidad, recuérdenle a Dios: concédeme esto por la gracia
en el momento en que fui bautizado. Y Dios ve cómo estaban ese día. Aprovechen eso. Los sacramentos son medios de salvación, son fuentes de gracia. Por eso tan importante de buscar los sacramentos que se pueden repetir, como la confesión, como la comunión y algunas veces pues la unción de los enfermos, ¿verdad? Depende de la ocasión, pero los más comunes que se repiten más, confesión y comunión. Ahora pregúntense, ¿asisto yo a esos sacramentos? ¿Sí? Qué bueno, gloria a Dios, pero si no, pregúntense por qué y hay que arreglar esa situación.